Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas de todas partes del mundo, siendo aproximadamente las 5:20 de la mañana. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana, un estudio importantísimo en defensa de la verdad. Este estudio va a tratar acerca de los 2520 años, el fundamento o principio que fue establecido por nuestros padres, los antiguos milleritas. Y la defensa exclusiva es contra las acusaciones falsas de aquellos mensajeros que son conservadores de la verdad presente y sin embargo niegan el fundamento que fue establecido al principio de la fundación del movimiento millerista, el movimiento pionero adventista. Personajes como Stephen Bohr, que han negado rotundamente este fundamento, sin darse el afán de investigar un poco más a fondo con respecto a los principios que fueron establecidos en 1844. Esta es una defensa para cualquier hermano, cualquier hermana que se levanta contra el fundamento, contra el principio que fue establecido desde antaño. Entonces, contra aquellos acusadores, la defensa está basada en la palabra de Dios. Ya solamente la palabra de Dios, el por qué nosotros decimos que los 2520 es un fundamento de nuestra fe. Lo defendemos porque así lo establecieron nuestros padres y así está fundamentado en la palabra santa. Iniciaremos nuestro estudio en esta mañana con el capítulo 3 de Oseas. Oseas capítulo 3. Oseas 3, 7. Dice así, queridos hermanos, Oseas capítulo 3, versículo 7, dice así, porque no, vamos a leer desde el versículo 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida sin haber apresado algo. ¿Caerá el ave en el lazo de la tierra sin haber cazador? ¿Se lanzará el lazo de la tierra si no se ha atrapado nada? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Entonces, no hay nada de lo que nosotros enseñamos que no esté basado y fundamentado en la palabra de Dios. Contra aquellos que nos acusan, ya sea en el Perú y en el mundo, nos acusan que nuestro fundamento no está establecido en la palabra de Dios. Queremos explicar esto especialmente para aquellos grandes conservadores de la fe como Stephen Bohr, que han negado rotundamente el fundamento de nuestra fe y sin embargo lo tienen como un conservador de la fe adventista. Entonces vamos a iniciar, queridos hermanos, cuando Stephen Bohr, que es una voz muy respetada dentro del adventismo, ¿ya? Stephen Bohr, que es una voz muy respetada dentro del adventismo conservador, con muchos otros conservadores, como en Latinoamérica, como Hugo Gambetta, los de la Fundación de las Delicias y también de la Red Advenir, han negado rotundamente estos principios como basados o fundamentados en la palabra de Dios
como base y fundamento del gran movimiento millerista, del gran movimiento adventista. ¿Ya? Entonces, han negado este fundamento como que no es de la palabra de Dios. El 22 de octubre fue alcanzado por un estudio de Daniel 8:14, no Levítico 26. Esteban Borg dice que el 22 de octubre de 1844 estaba basado, dice, por el estudio de Daniel 8, versículo 14, y no estaba basado por el estudio de Levítico 26. Y eso no es así, queridos hermanos, y eso no es así, ¿ya? Dice Esteban Borg, para los adventistas del séptimo día, no hay fecha más importante que el 22 de octubre de 1844. El año de esta fecha se determina vinculando la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, con las 2300 tardes y mañanas. ¿Ya? Entonces, así es lo que dice Esteban Borg. La profecía de Daniel 8 determina la profecía del día de la expiación de Levítico 23. La profecía de 2520 no es necesaria para probar que el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. El argumento de Daniel 8 y 9, Levítico 23, es férreo. El argumento central del movimiento del séptimo mes fue la profecía de los 2300 días. El 2520 supuestamente nos proporciona el año, pero no cumple con la prueba en el cuarto día del mes. El 22 de octubre de 1844 fue alcanzado por el estudio de Daniel 8:14 y no Levítico 26. Eso es lo que dice Esteban Borg, ¿ya? Esteban Borg dice eso. No es por el estudio de Levítico 26 que alcanzamos el conocimiento de las 2300 tardes y mañanas. Pero esto simplemente no es cierto, queridos hermanos. Esto simplemente no es cierto. Soy un poco negligente al tener que corregir esta afirmación y que debe ser considerado por alguien que debería saberlo mejor. ¿Ya? Alguien debería saberlo mejor. La fecha del 22 de octubre de 1844 fue derribado por primera vez por Samuel Snow en 1844. Entonces, cuando Esteban Borg dice que las 2300 tardes y mañanas no se trata por el estudio de Levítico 26. Eso es lo que dice él. ¿Ya? Entonces, la fecha 1844. Cuando llega las 2300 tardes y mañanas. 2300 tardes y mañanas. El 22 de octubre. ¿Ya? Él dice que el 22 de octubre de 1844 no fue basado en Levítico 26. Eso es lo que él está diciendo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces dice, el argumento de Daniel 8:9 no está basado, o Daniel 8:14 no está basado en Levítico 26. Esto no es cierto, queridos hermanos, simplemente no es cierto. Nosotros estamos afirmando que debería ser considerado por alguno que debería saberlo mejor. La fecha del 22 de octubre, entonces, quien lo derribó, esa fecha 22 de octubre, que no está basado en Daniel capítulo 8 o 9, es sencillamente Samuel Snow. Entonces Samuel Snow, uno de los pioneros de su época, que fue un erudito en la palabra de Dios, el que trae la profecía de los 2300 tardes y mañanas, él mismo está diciendo que esta profecía no se trata de Daniel 8:14, sino de Levítico 26. Levítico 26, ¿ya? Es Samuel Snow que está diciendo eso. Su argumento principal, que apuntaba al final de los 2300 días, en 1844, se derribó de una comprensión
o se derivó de una comprensión de Levítico 26. Entonces Samuel Snow está diciendo que según el estudio de Levítico 26 es la fecha de los 2300 tardes y mañanas, que llega exactamente a 1844. Entonces esa fecha deriva, ¿ya? Esta fecha deriva no del estudio de Daniel 8:14, sino de Levítico 26, según Samuel Snow. Justo antes de la primera disolución, Joshua Imes, otro pionero, José Imes, publicó una carta en el signo de los tiempos, escrito por Samuel Snow, con fecha 16 de febrero. En esta carta, Samuel Snow presenta una exposición de los 7 tiempos de Levítico 26, que termina en otoño de 1844. Entonces, José Imes escribe acerca de los 7 tiempos, que inició el año 677 y termina en 1844. Es José Imes que está presentando esto. Pero esta declaración es ¿de quién? Esta declaración es de Entonces aquí tengo individuos que están tratando de malograr esto. Vamos a eliminar estos enemigos de la fe, que son instrumentos del diablo, que están acá tratando de distraernos, queridos hermanos. Vamos a eliminar estos instrumentos de Satanás. Hijos del maligno son estos instrumentos que se ponen aquí, ¿ya? Vamos a iniciar de nuevo. Entonces estamos iniciando de nuevo en TikTok porque hay instrumentos de Satanás que tratan de distraer este estudio maravilloso de las profecías, ¿ya? Entonces, como estamos diciendo, queridos hermanos, que los 7 tiempos de Levítico 26 entonces terminan en otoño de 1844, en otoño. Es lo que dice Samuel Snow, que fue publicado por José Imes, ¿ya? Entonces, dice aquí que los 7 tiempos de Moisés en Levítico 26 suman 2520 años completos. Comenzaron con la ruptura del poder de Judá en el cautiverio de Manasés en el año 677, antes de Cristo. Año 677, con la captura de Manasés. ¿Ya? Con la captura de Manasés inicia este proceso de tiempo de los 2520 años completos que comenzaron en el cautiverio de Manasés. Este es el tiempo que siempre se ha dado como fecha de comienzo, pero ha habido un error al suponer que terminaría en 1843. Entonces, estos errores se han corregido. Se corrigieron para que no terminaría en 1843, porque primeramente los pioneros creían que los 2520 terminaría en primavera. Por el estudio minucioso de la profecía se entendieron que terminaría en otoño. O sea, en primavera era 1843. Pero corrigieron esa fecha, entonces llegaron que el periodo profético más largo terminaría
en otoño y no en primavera, ¿ya? Comenzamos, como mostraré ahora, si hubieran comenzado el 1 de enero del año 677, no habría terminado antes del 1 de enero de 1844. O si hubieran comenzado con el primer año del jubileo o el año judío del año 677, podrían no terminar antes del primer día del año 1844, porque es evidente que se requiere 677 y 1843 años completos para completar el periodo completo de 2520 años. Pero cualquier punto dentro del año 677 antes de Cristo es solo en el año 677 antes de Cristo. Contado desde la era cristiana, no obtenemos 677 años completos hasta llegar al punto extremo, es decir, el primer día del año 677 antes de Cristo. Además, cuando desde el comienzo de la era cristiana no obtenemos 1843 años completos hasta que llegamos al punto extremo, es decir, el final de 1843 o el primer día de 1844. Entonces, si el cautiverio de Manasés no ocurrió tan temprano como el primer día del año judío, el año 677, de los 2520 años, no pueden terminar hasta después de la expiración del presente año judío. ¿Ya? Del presente año judío. Es decir, ahora bien, es evidente que Manasés no fue tomado en primavera parte del año por el hecho de que Esardaón, el rey de los asirios, Esardaón, y los asirios estaban ocupados en llevarse a las 10 tribus de su tierra y colocar extranjeros de su lugar en el mismo año. Y antes de la invasión de Judá, encontramos la historia de esto en 2 de Reyes 17, 20 al 24. La profecía al respecto lo encontramos también en Isaías capítulo 7, versículo 8. La fecha de esta profecía es 742. A partir de esa fecha se cuentan los 65 años y nos lleva al año 677. Entonces, está claramente Isaías 7, versículo 8, es en el año 742. Isaías 7, versículo 8 dice que en 65 años todo Israel sería cautivo, contando desde el año 742. Entonces, los 65 años nos llevan al año 677. 65 años. En 65 años todo Israel será cautivo. Entonces, del año 742, 65 años te lleva al año 677, cuando Manasés fue llevado en cautiverio, ¿ya? Cuando Manasés fue llevado en cautiverio. En ese año, el cumplimiento de la profecía o la predicción de Oseas 5, Israel y Judá fueron quebrantados. Pero como necesariamente debe requerir un tiempo considerable para eliminar las 10 tribus y traer extranjeros para ocupar su lugar, no podemos fechar bien el cautiverio de Manasés antes del otoño de ese año, 677. Entonces, tenía que ser en otoño. Cuando Manasés fue llevado en cautiverio. Estamos viendo entonces aquí en defensa de los 2520. ¿Ya? En defensa de los 2520. Así, entonces, ese año en cumplimiento de la predicción de Oseas 5. Oseas 5 también había hablado de estas cosas. Fíjese, Oseas capítulo 5. ¿Ya? Dice así: y la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, e Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y tropezará también Judá con ellos.
Entonces se estaba cumpliendo la soberbia de Israel cuando inició su caída en el año 723. Israel, la soberbia de Israel y también la caída de Judá. Judá entonces comenzó su caída en el año 677, pero Israel en el año 723. Entonces aquí 1798. Entonces tenemos dos fundamentos que establecen los 2520. 723 al año 1798. También tenemos 2520 años, ¿ya? Tanto la caída de Israel como la caída de Judá datan de 2520 años más tarde, ¿no? Atrás, de 2520 años atrás. Entonces dice, Israel y Judá fueron quebrantados. Israel y Judá fueron quebrantados en ese periodo de 65 años, como lo había profetizado Isaías, capítulo 7. Pero como necesariamente debe requerir un tiempo considerable para eliminar las 10 tribus y traer extranjeros para ocupar su lugar, no podemos fechar bien el cautiverio de Manasés antes del otoño de ese año, aproximadamente la mitad, por lo tanto, del año judío del año 677. Debe quedar fuera de la cuenta. Esto necesariamente extenderá el periodo de los 2520 años hasta otoño de 1844. Hasta ahí tiene que dar entonces ese periodo de 2520 años. Entonces, saludamos a nuestros amigos que están sintonizando esta transmisión. Además, aquí es donde Samuel Snow comenzó su argumento a favor de una terminación otoñal de los periodos proféticos. Entonces Samuel Snow comienza su explicación, su tesis de estos periodos proféticos. A medida que se desarrolló su comprensión, él reformuló que los 2520 años y los 2300 años y los terminó justos en el 10º día del 7º mes judío. De hecho, fue William Miller quien reconoció por primera vez que la profecía de Levítico 26 se basaba en los ciclos sabáticos y jubilar que se encuentran en Levítico capítulo 25. Entonces Samuel Snow como William Miller estaban estudiando las profecías de Levítico 26 y no estaban basando su fundamento en Daniel capítulo 8 solamente, ¿no? Se basaba en los ciclos sabáticos y jubilar que se encuentran en Levítico 25. Este entendimiento desarrolló a medida que se vislumbraba el final de los periodos proféticos. Samuel Snow y otros vieron que el ciclo sabático terminaba el 10º día del 7º mes judío. Entonces, no fue Daniel capítulo 8, y solo de los 2300 días, que derivaban de la fecha 22 de octubre de 1844. Entonces, 1844 no es Daniel 8:14. No es Daniel 8:14 fundamentado que los 2300 tales de mañana llegan a 1844. Eso no deriva de Daniel 8:14. Según lo que está basado aquí, queridos amigos, William Miller, una conferencia sobre los sábados, tipos y el gran jubileo. Esta publicación está en la publicación o en el panfleto de William Miller del gran jubileo del año 1842. Ya, ahí está escrito. No es solamente que los periodos que llegan a 1844 está basado en Daniel 8:14, no es así, sino que viene de Levítico 26, ¿ya? De Levítico 26. Entonces,
ellos estaban basando su fundamento, que en 1844 está familiarizado con el 10º día del 7º mes, según Levítico 23, 27. Esto está basado según Levítico 23, 27. Ellos estaban defendiendo el 10º día del 7º mes. No estaban defendiendo Daniel 8:14. Entonces, los que basan su fundamento que los 2300 tardes y mañanas solo tiene que ver con Daniel 8:14 o Daniel capítulo 9, no conocen la historia de William Miller, no conocen la historia de Samuel Snow. ¿Ya? Aún los más grandes conservadores no se han dado el afán de investigar que nuestros pioneros, los milleritas, no basaron su fundamento solamente en Daniel 8:14, sino que fueron más allá. Además, santificaréis el año 50 y proclamarán libertad en toda la tierra a todos los habitantes. Será un jubileo para vosotros, y cada uno volverá a su posición, y cada uno volverá a su familia. Levítico 25, 9 y 10. Entonces ahí Samuel Snow y Guillermo Miller estaban basando su fundamento en Levítico 25, Levítico 23 y Levítico 26. No estaban tocando Daniel capítulo 9 o Daniel capítulo 8. Y en el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Es día de sonar las trompetas para vosotros. El 10º día de este 7º mes, santa convocación. Afligiréis vuestras almas. No haréis obra alguna en ella. Y los 15 días del 7º mes tendréis santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Por 7 días celebraréis fiesta al Señor. Número 29. Y todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón en la fiesta del mes de Etanín, que es el mes 7º. Mes de Etanín, que es el mes 7º. En la palabra de Dios está especificada en 1 Reyes capítulo 8. Entonces, todos estos argumentos no tienen nada que ver con Daniel capítulo 8, 14, sino está basado más bien en el 7º mes. Por eso se le conocía como el movimiento del 7º mes. También se le conocía como el movimiento del 7º mes, el movimiento millerista del 7º mes, porque ellos no basaban su fundamento solamente en Daniel 8:14, sino en Levítico 23, 25 y 26 y Números 29. En el mes 7º a los 15 días del mes se hará lo mismo en la fiesta de los 7 días, conforme al holocausto, conforme a la ofrenda vegetal y conforme al aceite. Ezequiel 45. Habla todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunaste, cuando lloraste en el mes 5º y 7º, es decir, en esos 70 años, alguna vez me unisteis a mí, Zacarías 7, 5. El ayuno del 4º mes y el ayuno del 5º mes y el ayuno del 7º mes, el ayuno del 10º mes, serán para la casa de Judá gozo y alegría y fiestas alegres. Por tanto, amen la verdad y la paz. Amen la verdad y la paz. Ayuno, ¿ya? Ojo con esto. Dice, está mencionando ayuno del 1er mes, del 5º mes, ayuno del 7º mes, ayuno del 10º mes. Entonces ahí están hablando acerca de ayunos del 7º mes. Por ejemplo, ¿cuál es el ayuno del 7º mes? El 10º día del 7º mes, que era el día del juicio, el día de Yom Kippur. Levítico 23, 27. Es bien sabido por nuestros lectores que el 7º mes del año judío ha sido considerado como considerable interés
como el momento en que las instituciones típicas de Moisés podrían suponerse para indicar que el Señor aparecería. Con la carta de William Miller sobre el tema, en Señales 17 de mayo de 1843, están bien familiarizados. En la carta de William Miller. Hay circunstancias muy dignas de consideración que han llamado la atención de algunos de nuestros hermanos y hermanas al 10º día del 7º mes. Ahora justo delante de nosotros el día de la gran expiación anual y el sonido de la trompeta del jubileo. Y de una consideración justa de todos los hechos, en el caso, debemos decir que si miramos a un día con referencia a otros, como el tiempo para el Adviento o para la venida de Cristo, deberíamos estar dispuestos a mirar ese día. Entonces, cuando los milleritas miraban la venida de Cristo, miraban el 10º día del 7º mes, ¿ya? Basados en Levítico 23. Así vemos que aquellos tipos que señalaron eventos relacionados con la primera venida de nuestro Señor se cumplieron exactamente en el momento de su observancia. Y todo aquel que no sea ciego voluntariamente debe ver y sentir también que aquellos que permanezcan sin cumplir se cumplirán con respecto igualmente estricto al tiempo. No solo eso, sino que Cristo mismo confirma este argumento por la analogía al decir que ni una jota ni una tilde se perderá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, para aquellos que dicen que no hay periodo de tiempo todavía, ya no hay periodo de tiempo, decimos que todavía hay algunos periodos de tiempos que están para cumplirse. Hay todavía, ¿no? Como, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, que todavía no se ha cumplido, pero se cumplirá al pie de la letra. Aquellos tipos que debían observarse en el 7º mes nunca han tenido su cumplimiento en el antitipo, ¿ya? Lo que se debía celebrar. Entonces hay algunos periodos de tiempo que todavía no se han cumplido, y tendrán que cumplirse. El primer día de ese mes, como aprendemos de Levítico 23, fue el memorial del toque de trompetas de Salmos 81. Tocad trompeta en la luna nueva, en el tiempo señalado, en nuestro día de fiesta solemne. Además, esto lo vemos también en Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, cuando dice: pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a sonar, el misterio de Dios se cumplirá, como lo ha declarado a sus siervos los profetas. Entonces Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, también habla todavía de un acontecimiento, de un evento que va a cumplirse todavía. El primer día del 7º mes, habiéndose cumplido los 6,000 años, desde el primer día de la semana de la creación, se introducirá el gran sábado milenario con el sonido de la 7ª trompeta. Entonces, para aquellos que dicen que ya no hay periodo de tiempo, pero hay todavía unas profecías que faltan cumplirse y que debían cumplirse al pie de la letra. Por ejemplo, cuando el sonido de la trompeta del año 50 del jubileo milenial, eso todavía no se ha cumplido. Y cuando suene la 7ª trompeta, se ha de cumplir al pie de la letra, y los 6,000 años tendrá que ser una profecía de tiempo. Los 6,000 años se cumplirá, aunque muchos no quieran oírlo. Los 6,000 años han de cumplirse y vendrá nuestro Salvador, ¿ya? Otro tipo se da en Levítico 23, 26 al 32, es decir, el día de la expiación o reconciliación, el 10º día del 7º mes, en el cual el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo, presentando la sangre de la víctima delante del propiciatorio, después de lo cual
el mismo día salió y bendijo a la congregación de Israel que estaba en Levítico 9, 7, 22, 24. Levítico capítulo 16, Hebreos capítulo 5, 1 al 6 y capítulo 9 del 1 al 28. ¿Ya? 1 al 28. Ahora bien, el punto importante de este tipo es la finalización de la reconciliación cuando el sumo sacerdote salga del lugar santísimo, del lugar santo. El sumo sacerdote era un tipo de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Entonces, cuando Jesús entró al lugar santísimo en otoño de 1844, Jesús había salido recién del lugar santo y pasaba al lugar santísimo. ¿Ya? En 1844, entonces recién Jesús pasaba al lugar santísimo. ¿Dónde estaba antes de 1844? En el lugar santo. Ahora está en el lugar santísimo. Pero todavía ese juicio no ha terminado. Entonces, del lugar santísimo, Él tiene que salir todavía a bendecir a su pueblo. Todavía estamos ahí, en el lugar santísimo. El mismo día salió y bendijo a la congregación, según Hebreos 5, Hebreos 9, según Levítico 16 y Levítico capítulo 9. Entonces todavía no sale. Todavía Jesús no sale del lugar santísimo. Está en el lugar santísimo. No ha salido todavía, ¿ya? Para bendecir a su pueblo. Ahora bien, el punto importante de este tipo es la finalización de la reconciliación cuando el sumo sacerdote salga del lugar santo, y el sumo sacerdote era un tipo de Jesús, nuestro sumo sacerdote, en el lugar santísimo, una especie del cielo mismo. La salida del sumo sacerdote, un símbolo de la venida de Jesús por segunda vez para bendecir a su pueblo que lo esperaba. ¿Ya? Para bendecir a su pueblo que lo esperaba. Los milleritas entonces esperaban que Cristo viniera aquí, en ese mismo día. Pero entendemos ahora que el Señor Jesús empezó recién su ministerio en el lugar santísimo, pero que está en el lugar santísimo y todavía no sale para bendecir a su pueblo, está allí. Entonces eso tiene que cumplirse todavía. El sumo sacerdote tiene que salir de allí. Como esto sucedió en el 10º día del 7º mes, ese día ciertamente vendrá Jesús, porque ni un solo punto de la ley va a fallar. Entonces, cuando Jesús salga del lugar santísimo, ¿qué día salía en el tipo? En el santuario terrenal, el sumo sacerdote, ¿qué día salía del lugar santísimo? Cuando entraba al lugar santísimo y salía en el lugar santísimo, salía ese mismo día. ¿Qué día? El 10º día del 7º mes. El 10 del 7º mes. El 10 del 7º mes, llamado Etanim. Etanim. ¿Ya? El 10º día del 7º mes. Entonces, cuando Jesús salga del lugar santísimo y venga a la tierra, será el 10º día del 7º mes. Pero en este canal no estamos poniendo ninguna fecha, sino que estamos dando a conocer que la salida del lugar santísimo de nuestro Señor Jesucristo no será otro día, que no sea el 10º día del 7º mes. Será el 10º día del 7º mes. En ese día el Señor Jesús vendrá por su pueblo. Ese día ciertamente vendrá Jesús, porque ni un solo punto de la ley va a fallar. Todo debe cumplirse. Ni una tilde ni una jota va a fallar. Jesús no entraba en el tipo del santuario terrenal, no entraba en el 10º día y salía otro día. Eso no es así. Así no enseña en el tipo, así no se enseña en el santuario terrenal. En el santuario terrenal se enseña que Jesús entraba al lugar santísimo el 10º día, y ese mismo día, el 10º día del 7º mes, salía del lugar santísimo. Así que cuando Jesús venga a la tierra por segunda vez, no será otro día que no sea el 10º día del 7º mes. Ese día vendrá el Señor, el 10º día del 7º mes. Así que prepárense, preparémonos, queridos hermanos, para encontrarnos con el Señor el 10º día del 7º mes. ¿En qué mes?
en el otoño. El Señor Jesús vendrá en otoño. En otoño, no vendrá en primavera. No nos equivoquemos, porque el 10º día del 7º mes es en el mes de otoño, ¿ya? En 1844 fue el 22 de octubre, es 10º día. Pero cada año el calendario cambia entre 1, 2, 3 días. Puede ser el 18 del 10º o el 18 del 7º mes. Puede ser el 19 del 7º mes. Puede ser el 20 del 7º mes. Puede ser el 21 del 7º mes. O puede ser el 22 del 7º mes. O hasta el 23 del 7º mes. Pero en esos días, pero que tiene que ser el 10º día del 7º mes, cuando el Señor Jesús regresará a la tierra. La fiesta de los tabernáculos, que comenzaba el día 15 del 7º mes, vese también Levítico 23, ¿ya? Era un tipo de la cena de las bodas del Cordero, que se celebrará en la Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios que ha de estar con los hombres. Entonces, después del 10º día del 7º mes, que era el día de Yom Kippur, el día del juicio, que es un símbolo de la segunda venida de Cristo para llevarnos a las mansiones celestiales. Entonces, la fiesta de los tabernáculos era un símbolo de las bodas del Cordero. Jesús, el Salvador, tiene que venir el 10º día del 7º mes para encontrarnos cara a cara con Él y podamos ser llevados por Él en su gracia, en su misericordia, ser llevados para la cena de las bodas del Cordero, porque la cena de las bodas del Cordero empieza 5 días después del 10º día, o sea, el 15 del 7º mes, rumbo a la patria celestial, rumbo al cielo, queridos hermanos, para la cena de bodas del Cordero, porque el Señor Jesús ha dicho que no beberé el jugo de la uva hasta que la beba con ustedes en el reino de mi Padre, ¿ya? O sea, Jesús viene entonces el 10º día del 7º mes. El 15 del 7º mes estamos camino a la Canaán celestial, camino a la cena de bodas del Cordero. O más bien, el 15 del 7º mes ya estaríamos en la mesa de plata de kilómetros de distancia en la cena de las bodas del Cordero, porque esta fiesta de los tabernáculos tendremos que pasarlo con el Cordero, ¿ya? Esta fiesta de los tabernáculos era un tipo de la cena de bodas de Cordero que se celebraba en la Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios que ha de estar con los hombres, ¿ya? Encontramos que el 10º día del 7º mes, en el año 50, siempre se tocaría la trompeta del jubileo y se otorgaría redención a toda la tierra. El 10º día del 7º mes también tenía su relación con el toque de trompetas, que es el año del jubileo, 50 años, que también se cumplía ahí. Que cualquier hombre lea atentamente la conexión de este tema y seguramente debe ver que este es un tipo más sorprendente de la gloriosa liberación del pueblo de Dios y de toda la creación que ahora gime bajo la maldición. Cuando el Redentor venga a Sión y consuma la redención de los cuerpos de todos los santos y redención de la posesión comprada, según Romanos 8:19, vendrá pues nuestro bendito Señor para asombro de todos los moradores de la tierra y para salvación de todos los que verdaderamente lo esperan. En el 10º día del 7º mes del año del jubileo, que es el año presente, en 1844. Entonces era esa la posición de los milleritas, que Cristo viniera en el 10º día del 7º mes. Esa era la posición. Pero ellos no se habían dado cuenta que Jesús estaba recién pasando del lugar santo al lugar santísimo. Pero ahora nosotros podemos entender por el mismo repaso del estudio de los milleritas que el Señor Jesús, cuando entraba al lugar santísimo,
salía en el mismo día. Entonces ahora entendemos que Jesús vendrá en el 10º día del 7º mes para ir a la cena de bodas del Cordero, que empezará el 15 del 7º mes, ¿ya? Esto es suficiente para demostrar que la afirmación entonces que Esteban Bor está en el error. Esteban Bor está en el error y que su afirmación es falsa. La afirmación de Esteban Bor de que solamente los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 era el estudio de los milleritas, cuando no es así. Su afirmación es falsa. La comprensión del ciclo sabático y del Levítico 26 fue primordial para llegar a la fecha de los periodos proféticos y confirmarla, que el 22 de octubre de 1844, el 10º día del mes judío. Entonces, cuando los milleritas decían que Cristo viene el 22 de octubre de 1844, no estaba basado su afirmación solo en Daniel 8:14. Ellos entendían que Daniel 8:14 tenía una relación con Levítico 23, Levítico 25 y Levítico 26. Así llegaron a un punto clave de que Cristo vendría el 10º día del 7º mes. La única diferencia es que ellos no entendían que el juicio del lugar santísimo tendría que demorar un tiempo bastante prolongado, desde 1844 hasta nuestros días. Nosotros entendemos que Jesús entró al lugar santísimo y que está dentro del lugar santísimo llevando a cabo el juicio de los muertos y de los vivos. Entendemos que cuando Él termine ese ministerio sumo sacerdotal, entonces saldrá y vendrá a llevar a su iglesia. ¿Pero en qué mes saldrá? En el 10º día del 7º mes. ¿Por qué no en el ritual simbólico el sumo sacerdote no entraba el 10º día del 7º mes y salía en otro tiempo, en otro día? No es así, sino que el sumo sacerdote Aarón entraba en el lugar santísimo el 10º día del 7º mes y ese mismo día salía del lugar santísimo. Así entendemos que Jesús saldrá el mismo día del mes séptimo. Los 2520, los proponentes están enseñando que William Miller, entendiendo de Levítico 26. Vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ver esto. La profecía de los 2520 se basa en Levítico 26, donde presumiblemente Dios prometió castigar a Israel 7 tiempos por su apostasía. Las 7 horas se interpretan de acuerdo con el principio del año, día. Cada hora o año tiene 360 días, por lo tanto 7 por 360 nos dan 2520. Entonces, queridos hermanos, hemos presentado una parte nomás acerca de los 2520, pero vamos a intentar pasar a la segunda parte. Cuando los 7 tiempos, entonces, los 7 tiempos está basado, las 7 horas se interpretan de acuerdo con el principio de año, día. Cada hora, año, tiene 360 días, por lo tanto, entonces un año tiene 360 días. Por 7 son 360, por 7 nos dan exactamente 2520, ya sea en horas, ya sea en días o ya sea en años. Así que William Miller creía que los 2520 comenzó en el año 677. Esta es la posición de Miller. Entonces Miller creía que el año 677 empezaba entonces el periodo de los 2520 años. Cuando el rey Manasés de Judá fue presa en Babilonia, cuando Manasés fue presa en Babilonia, ¿ya? Fue presa en Babilonia. Aplicando el principio
de año, día, desde el año 677 a.C. hasta 1844, excluyendo el año cero. Tenemos 2520 años. Unos 2520 proponentes creen que hay dos periodos de los 2520. Unos del año 677 a.C. hasta 1844 y otros desde el año 723 hasta el año 1844. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver cómo es que Esteban Borg está diciendo que algunos creen que la profecía 2520 sale del año 637 a 1844, otros creen que el año 723, ¿ya? 723 también llega a 1844. Eso está diciendo Esteban Borg. No nos ocuparemos de este matiz, en particular en esta presentación, porque va más allá del tiempo y el espacio que tenemos para esta presentación. Entonces, Esteban Borg está como que malogrando, se puede decir, como que está distorsionando la profecía de los 2520 o hablando falso de esta posición. Eso no se enseña así. No es como Esteban Borg está diciendo. Entonces, no es que los 2520 empiecen en el año 677 solamente a 1844 y el año 723 a 1844, cuando no es así. 723 llega a 1798. ¿Ya? No es correcto lo que está diciendo eso. Entonces, aunque no lo dice explícitamente, simplemente lanza un ataque contra la comprensión de Guillermo Miller, de Levítico 26. ¿Ya? Él no está diciendo de frente, hablando mal de Guillermo Miller, simplemente está atacando las profecías. Está diciendo que esta interpretación es falsa, que no tiene nada que ver con eso. Y no toma en cuenta las nuevas percepciones de que han surgido como resultado del estudio de la comprensión millerita sobre los periodos proféticos. De alguna manera esto es comprensible. Hay muchos grupos diferentes que tienen diferentes opiniones sobre Levítico 26 y los 2520 años. Esteban Borg asume que todos estos grupos tienen una enseñanza similar. El hecho de que advierte que hay algunos que ven dos periodos de los 2520 años deberían llamar nuestra atención sobre este hecho. Además, el despido de los 2520 periodos es fatal para su argumento, ya que es descubrimiento de los dos periodos juntos al principal argumento a favor de la renovación de la comprensión de Levítico 26 en nuestro tiempo, y explica el rechazo de 2520 por parte de los pioneros, incluido Jaime Huay. Abordaremos algunas ideas más adelante. Entonces, está completamente en el error Esteban Borg cuando dice que los 2520 que empiezan en el año 723 y terminan en el año 1844. Ni su lógica tiene sentido, porque los 2520 no alcanzarían de 723 a 1844. ¿Cuánto tiempo faltaría inclusive ahí? Está completamente en el error. Faltarían de 1798 a 1844, faltarían 46 años. Entonces su argumento está fuera y no tiene sentido. Entonces esa posición no es correcta. El año 723, con la caída de Israel del norte, de Efraín, empieza la profecía 2520, pero que no llegan a 1844, sino en 1798. Exactamente, en 1798. Es por eso que en 1798 se cumple la profecía de Daniel 11, versículo 40. La parte A.
Cuando el rey del sur se levantó contra el rey del norte y le causó la herida de muerte. Francia le atacó al papado y le causó la herida de muerte. ¿Ya? Entonces, esta afirmación es correcta. No la que dice Esteban Borg, que empieza en 723 y termina en 1844. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Si empieza en el año 723, debe terminar en 1798. Si empieza en 677, debe terminar en 1844. Porque esa profecía es perfecta, no es una profecía imperfecta. El 2520 se acepta únicamente o mayormente de la creencia de que desde Ellen White respaldó el 1843, el gráfico de 1843, ella respaldó el 2520 en la carta. Entonces algunos dicen que Ellen White no ha escrito nada de los 2520. Pero encontramos el testimonio que la sierva del Señor respaldó este cartel que está aquí. Este cartel de 1843. Ella lo respaldó. Vamos a leer. Hay un libro que se llama, queridos hermanos, Primeros Escritos. Aquí está, ¿ya? Primeros Escritos. Ahí está, véanlo. Entonces, Primeros Escritos, la sierva respalda completamente este diagrama. Fíjense. Al respaldar este diagrama, aquí tenemos los 2520 años. Entonces, ¿cómo pueden decir algunos que la sierva del Señor no ha escrito nada en absoluto de los 2520 años? ¿Cómo puede decir? Claro, lo dicen porque no leyeron sus testimonios. La sierva del Señor dice así, página 74 de Primeros Escritos. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. ¿Quién dirigió este diagrama? El Señor. ¿Debemos alterarlo? ¿Debemos acomodarlo? ¿Debemos modificarlo? No, claro que no, dice acá, y que no debe ser alterado, que Dios mismo la dirigió, dice, que las cifras eran como el Señor lo quería. Estas cifras que están aquí es porque el Señor quería que esté ahí, así como está. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación. Algunos dicen que este diagrama no vale para nada, está equivocado. Todo está lleno de errores. Pero acá dice que solamente hay una equivocación. Y que esa equivocación viene por la mano de Dios. Dios mismo puso esta fecha ahí, 1843. Eso lo puso Dios. Dios inspiró a los pioneros para que pusieran esa fecha. No lo pusieron los pioneros porque quisieron, sino porque Dios lo inspiró. Dios, dice, cubrió con su mano y ocultó una equivocación. ¿Cuál es la equivocación? 1843. Solamente la fecha 1843. Es la mano de Dios que puso ahí ese error, esa equivocación. ¿Para qué? Para que nadie pudiera verla hasta que la mano de Dios se aparte. Cuando el Señor quitó su mano de esa equivocación, entonces pudieron ver el siguiente diagrama, 1844. Entonces, cuando el Señor quitó su mano, entendieron 1844. Porque ellos primeramente creían que Cristo venía el 18 de abril de 1844. 43, que era el 18 de abril, era 1843, pero el 19 de abril era 1844. Porque el último día de 1843 era el 18 de abril. Y el primer día de 1844 era el 19 de abril, según el calendario. Entonces, cuando el 18 de abril Cristo no vino, el 19 de abril amanecieron chasqueados. Por eso se llama el primer chasco. Y el segundo chasco, el 22 de octubre de 1844. El Señor
puso esa fecha, 1843, para probar a su pueblo, para ver que su pueblo si realmente lo esperaba o lo amaba y estaba esperando su aparición. Entonces, hay tantos errores que el mundo ha introducido a la iglesia. Otro de los errores es que ya no quieren ver la doctrina del continuo. Hay conservadores adventistas que rechazaron los 2520, rechazaron la doctrina del continuo, rechazaron la doctrina de los 1335, rechazaron la doctrina de los 1290 años y han rechazado muchas de las profecías que los milleritas establecieron en su tiempo. Entonces, están vagando por el desierto a causa de su rebeldía y han engañado a todo el pueblo de Dios de esa misma manera. El cuadro profético de 1843 fue el PowerPoint que fue utilizado por los evangelistas del movimiento adventista de 1844. Este diagrama fue la plataforma que ellos, su pancarta que ellos cogían y llevaban por todo el mundo, llevaban el evangelio con esta pancarta. En ese tiempo no había PowerPoint, no había Corel, no había nada, pero tenían este diagrama dibujado a mano, y con ese diagrama dibujado a mano ellos llevaban el evangelio a los 4 cantones de la tierra. Contenía varios eventos históricos clave de Daniel y Apocalipsis, con sus respectivas fechas. En la esquina superior derecha del gráfico estaba la llamada profecía de los 2520. Una de las primeras profecías, la llave de la profecía que se le fue dado a William Miller, fue exactamente la profecía de los 2520 días. Tanto en la parte superior como en la parte inferior está los 2520 días. ¿Ya? Dibujado a mano. Aquellos que creen que hay una profecía de 2520 han afirmado que Ellen White apoyó la carta de 1843 y por lo tanto también apoyó la profecía de 2520 que estaba en la tabla. Entonces, Esteban Bohr está diciendo que algunos creen porque ella defendió esto, nosotros también debemos defenderlo. Eso está diciendo él, ¿no? Entonces, admitimos que hay unos 2520 proponentes que apoyan esta posición. Entendemos que Ellen White respalda específicamente los periodos proféticos en el gráfico de 1843, representando en las cifras, aquí que están sus palabras. He visto, dice, acá, he visto, dice, ¿ya? Entonces, se está citando primeros escritos que ya hemos leído. He visto, dice la sierva del Señor, que el gráfico de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser modificado, que las figuras eran como Él las quería y que su mano estaba tapando o escondía un error en alguna de las cifras para que nadie pudiera verlo hasta que la mano del Señor fuera quitada. Se quitó la mano del Señor en las figuras y se explicó el error. Ellos vieron que esos periodos proféticos llegaban hasta 1844 y que la misma evidencia que habían presentado para mostrar que los periodos proféticos llegaban hasta 1843 probaban también que terminaban en 1844. Eso está diciendo la sierva del Señor. Entonces, las mismas profecías que indicaban la venida de Cristo para 1843 eran las mismas profecías que indicaban que el Señor venía el 22 de octubre de 1844. Entonces, aquí vemos que su respaldo está en las cifras y no todo en el gráfico. Entonces, aquellos que dicen, como Esteban Bohr especialmente, dice que como la sierva del Señor defendió el gráfico, entonces nosotros también hay que defender el gráfico. Pero la sierva del Señor no solo defendió el gráfico, sino que también ella defendía los periodos proféticos que están en el gráfico. Que se entienda esto. Hágalo llegar por favor a Esteban Bohr y a todos aquellos oponentes que dicen
que la sierva del Señor defendió el gráfico y nosotros también debemos defender el gráfico. Así dicen los disidentes, los que enseñan estos periodos proféticos. No, la sierva del Señor no solo defendía el gráfico, sino que defendía las profecías que estaban dentro del gráfico. Eso es lo que está especificando, ¿ya? Dice aquí vemos que su respaldo está en las cifras y no solamente en el gráfico. Específicamente son los periodos proféticos representados en las cifras que se vieron afectadas por el error, ¿ya? De no tener en cuenta la transición de antes y después. El error en las cifras fue ocultado por la propia mano de Dios y no se vio hasta que su mano fue quitada. ¿Cuáles fueron los periodos proféticos afectados por el error? Dado que las 70 semanas no estaban en la tabla de 1843 y no terminaron en 1844. No podía ser uno de los periodos proféticos, los 1335 días que los milleritas entendieron que terminaría en 1843. No se vieron afectados por el error y de hecho terminaron entonces. Los únicos periodos afectados por el error fueron los 2310 y los 2520 años. Entonces, ¿cuáles periodos fueron afectados por aquellos que dicen que son periodos proféticos del error? Los periodos proféticos que fueron afectados por el error fueron los dos periodos, los 2520 y los 2300 tardes y mañanas. Entonces, la sierva del Señor tenía que defender ese fundamento, ese principio del movimiento del séptimo mes, tanto los 2520 años y los 2300 tardes y mañanas. Desde el 1843, el gráfico fue alterado y corregido por la inspiración. Podemos hacerlo en cualquier momento para obtener apoyo bíblico. Para hacerlo, el suyo fue hecho por James White en 1863, cuando rechazó el 2520 sobre la base de argumentos escriturales. Ellen White, el silencio es una aprobación tácita de esta corrección. Entonces, hay otro periodo, hay otro diagrama. Este es el diagrama de 1843 y esto es el diagrama de 1844. ¿Ya? 1843 y 1844. Dos diagramas. El Señor dijo o ha dejado por inspiración que estos son diagramas que el Señor ha corregido o que el Señor mismo lo ha inspirado. Pero hay un tercer diagrama que Jaime White lo editó sin inspiración, que no fue dirigido por la mano del Señor, sino que lo hizo Jaime White. Él lo hizo, pero no fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, los defensores de ese diagrama y los que han rechazado estos principios dicen que los diagramas pueden ser manejables, que los diagramas se pueden corregir. Si algo está equivocado hay que cambiarlo y ponerlo por otro. Pero todo el testimonio dice que ni un alfiler, ni una clavija debe corregirse. Fíjese, lo voy a leer. No debe moverse ni una clavija de estos fundamentos que Dios ha establecido. Dice así, página 258, primeros escritos. Vi que una compañía se mantenía del pie bien guardada, firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones. Los mensajes del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos.
Entonces, dice, ni una clavija ni un bloque debe ser movido de estos mensajes. Acá están los mensajes de los 3 ángeles, el santuario. Aquí está la profecía de Daniel y Apocalipsis. Ni una clavija debe ser movido de esos mensajes. Entonces, ¿por qué dicen que hay que moverlo, hay que cambiarlo y establecer otros diagramas, otros fundamentos? Así, con ese argumento, defienden el diagrama de 1863 de la Asociación General que estableció Jaime Huay. Pero ese diagrama no fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿ya? Ese diagrama no tiene nada que ver por la inspiración. No tiene nada que ver. Después de que la tabla fue alterada por primera vez, la tabla fue alterada una vez más por inspiración cuando Jaime Huay examinó la evidencia inspirada de las Escrituras para el 2120 y la encontró deficiente. Entonces Jaime Huay, cuando va a sacar un diagrama, corrige esto, corrige también esto, él saca un diagrama alterado, falso. ¿Y qué dice la inspiración? ¿Qué dice acá? Dice acá: nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi cuán alto precio se había obtenido la experiencia del pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida, inconmovible. Vi ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarlo. Declaraban que estaban mal colocados. Entonces, con esos argumentos, Jaime Huay, cuando él estableció, no se dio cuenta que estaba dando cumplimiento a la profecía. Él estableció un nuevo diagrama, una nueva plataforma. Pero Dios permitió que esto sucediera para que la rebeldía de la Odisea quedara completamente sellada. Así que la Odisea ha quedado sellado en la comprensión de las profecías. Todos nosotros nacimos como laodicenses, no hemos nacido como Filadelfia. Los filadelfianos fueron iluminados por el Espíritu Santo, pero la Odisea es una iglesia tibia que ha nacido en la oscuridad desde 1863 hasta la fecha. Así que necesitamos volver a Filadelfia para ser iluminados por el Espíritu Santo. Ellen White reprendió el repudio de su esposo a los 2520 y sin embargo ella no hizo. Así el espíritu de profecía reafirmó indirectamente lo que Jaime White había descubierto en su estudio de la inspiración. Al no repudiar el artículo claro de su marido sobre el 2520, al afirmar que la profecía de 2300 días es más larga en la Biblia, Ellen White estuvo de acuerdo tácitamente con su esposo. Después de todo, si la profecía de 2300 días fue la más larga, entonces 2520 años, que claramente es más larga, no era una profecía absoluta. No era una profecía absoluta. Eso es lo que dice Esteban Bohr. Dice, porque Ellen White estaba en silencio, no le dijo nada, no le reprendió a su esposo, entonces quiere decir que Ellen White estaba de acuerdo con lo que hacía su esposo. Es lo que dice Esteban Bohr. Pero esa afirmación, queridos hermanos, es completamente falsa. Es una acusación falsa de Esteban Bohr contra la sierva del Señor, ¿ya? Ella no estuvo de acuerdo. Y el hecho que estaba en silencio no quiere decir que estaba de acuerdo, ¿ya? Eso es una mala acusación de Esteban Bohr contra la sierva del Señor. Al abordar la corrección del error en el gráfico de 1843,
estamos de acuerdo con la mayoría de los argumentos. Los milleritas llegaron a comprender su error y la corrección se vio más tarde en el gráfico de 1850. Entonces, aquí tenemos que los milleritas aceptaron cuál era el error y aquí lo tenemos, el gráfico inspirado, ¿ya? Entonces algunos van a salir diciendo, ah, claro, como aquí estaba los 2520, pero aquí ya no está los 2520. Pero se equivocan, queridos hermanos, porque en la parte inferior de este diagrama también aparece los 2520. Quiere decir que los milleritas nunca rechazaron los 2520, sino que lo reafirmaron aquí y también aquí, en los dos diagramas, ¿ya? Gráfico de 1850. Esto se hizo apelando a la Biblia. Sin embargo, no estamos de acuerdo con su posterior aplicación de esta lógica para aceptar que Jaime White era libre de corregir aún más la tabla. Tampoco vemos que Ellen White silencio como respaldo tácito al rechazo de 1520 en 1863. Algo no puede ser verdad en un momento y luego error en otro momento. Uno de los puntos clave de su argumento es una interpretación de la declaración de Ellen White en el gran conflicto, en la gran controversia, al periodo profético más largo traído a la vista en la Biblia, ¿ya? Entonces, en la misma página 351 del conflicto de los siglos, la gran controversia, la sierva del Señor va a decir con respecto al periodo más largo de la profecía. Dice, la experiencia de los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino en el primer advenimiento de Cristo tuvo su contraparte con la experiencia de quienes proclamaron el mensaje de la segunda venida. Cuando los discípulos salieron a predicar, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Miller y sus asociados proclamaron que el más largo y último de los periodos, o sea, el periodo profético traído a la vista de la Biblia o en la Biblia, estaba a punto de expirar, o sea, estaba a punto de terminar, el periodo más largo, que el juicio estaba cerca y el reino eterno iba a ser introducido. La predicación de los discípulos con respecto al tiempo se basaba en las 70 semanas de Daniel capítulo 9. El mensaje dado por Miller y sus asociados anunció la terminación de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. La predicación de cada uno se basó en el cumplimiento de una porción diferente, el mismo gran periodo profético. Entonces, ahí está explicado todo, fíjese. Fíjese así, ve. Fíjese. 4:57. Viene la semana 70, las 70 semanas. Al año 31, en el año de la muerte de nuestro Señor. ¿Ya? Pero dice aquí, se basó las 70 semanas de Daniel capítulo 9, la predicación de los discípulos con respecto al periodo que se basó en las 70 semanas de Daniel capítulo 9. El mensaje dado por Miller y sus asociados anunció la terminación de los 2300. O sea, este periodo de 70 semanas es el mismo, dice, que anunció en 1844 el periodo de las 70 semanas. El periodo de los 70 semanas y los 2300 tardes y mañanas en 1844. Dice lo que dice ahora, de los cuales 70 semanas forman parte. Dice, estas 70 semanas forman parte de los 2300 tardes y mañanas. Estas 70 semanas, poniéndolo aquí, las 70 semanas entonces, debería ser de aquí, 4:57, ¿ya?
Estas 70 semanas llegan hasta acá en el año 31, cuando Cristo murió. Ponelo ahí, cuando Cristo muere en el año 31. Las 70 semanas. Pero dice, estas 70 semanas forman parte de los 2300. 2300. Forman parte de los 2300. Ahora dice así, ve. La predicación de cada uno se basó en el cumplimiento de una porción diferente en el mismo gran periodo profético. O sea, la predicación de ambos, de las 70 semanas y de los 2300 tardes y mañanas, forman parte del gran periodo profético. ¿Cuál es el gran periodo profético? De los 2520. O sea, están dentro de los 2520. O sea, 457 más 220 son 677. Tanto las 70 semanas como los 2520, los 2300 tardes y mañanas son del mismo periodo profético. Que el Señor lo bendiga y los espero en otra presentación. Hasta aquí nos quedamos, porque esto tenemos para rato, para seguir explicando. Que el Señor lo bendiga.